Buenos días, mi nombre es Ángel Gabriel Vega Villa Velázquez y el día de hoy les voy a mostrar la práctica número 13, control de variador de frecuencia mediante HMI, de la materia Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica será realizar un sistema de control en el cual manipulemos un variador de frecuencia mediante un PLC y una pantalla HMI. Esto con el fin de arrancar motores a diferentes velocidades y diferentes tiempos. A modo de índice, vamos a mencionar algunos de los temas que tomaremos en cuenta a lo largo de esta práctica. Comenzaremos esta práctica explicando qué son los variadores de frecuencia, a su vez que explicamos qué son los PLCs y HMI, esto para darnos una buena idea de con qué materiales estaremos trabajando. Consiguiente a ello, vamos a hablar de cómo manipular un motor para controlar su velocidad. Además, daremos una breve explicación de cómo trabajan las salidas analógicas y posterior a ello ya nos meteremos más de lleno a la práctica, explorando los diferentes diagramas de conexión que usaremos y las protecciones que van a llevar. Luego de ello pasaremos a explicar cómo es nuestro programa realizado para cumplir con la práctica y por último las pruebas realizadas con este mismo programa y circuito. Iniciando con lo que es probablemente el dispositivo más importante dentro de esta práctica, tenemos el variador de frecuencia. Este es un dispositivo electrónico que modifica la frecuencia de la corriente de entrada que recibe, dando en su salida la misma corriente pero con una frecuencia diferente. El modificar la frecuencia de salida nos va a permitir en los motores modificar su velocidad, de allí que sea tan importante este dispositivo, ya que este dispositivo básicamente es el que nos va a dar la clave para poder cambiar la velocidad de un motor a nuestro gusto. Los controladores lógicos programables, también conocidos como PLCs, son computadoras empleadas en la ingeniería de automatización para realizar procesos mediante el control de maquinaria eléctrica. Los PLCs pueden ser programados para el control de sus salidas. De esta forma, el usuario puede decidir qué lógica debe llevar a cabo para que sus o dichas salidas brinden energía a los dispositivos con los que estamos trabajando. De manera sencilla podemos decir que un PLC es básicamente una computadora a la cual nosotros le vamos a dar ciertas entradas y el PLC como respuesta nos va a dar ciertas salidas. Él, dependiendo cómo actúe en base a las entradas y las salidas, depende de nosotros cómo lo programemos. En el futuro de esta práctica se va a explicar cómo va a ser la programación de este. Otro componente que usaremos a lo largo de la práctica serán los HMI. Los HMI son interfaces humano-máquina, generalmente referidas como pantallas o paneles de control, los cuales comunican información y brindan controles al operador de un sistema. El HMI en sí es una herramienta que nos permitirá en la práctica controlar las funciones del sistema de control y de manera más cómoda y visual. El HMI en esta práctica lo usaremos como nuestro panel de control, bien dicho la definición. Este nos concederá los botones necesarios para nosotros controlar el sistema. Ahora es buen momento para mencionar qué actividades debe de realizar el sistema que nosotros estamos creando. La práctica nos pide un circuito de control donde se posean tres modos que hagan lo siguiente. El primer modo será avanzar al motor a 1200 revoluciones por minuto, esto durante 20 segundos. El segundo modo será avanzar el motor a 1745 revoluciones por minuto, esto durante 25 segundos. Y el tercer y último modo es el modo número 3, el cual nos pide avanzar al motor a 220 revoluciones por minuto durante 30 segundos. Además de ello, la actividad también nos pide que el sistema pueda avanzar en ambas direcciones, es decir, que el motor pueda girar tanto de manera horaria como antihoraria, además de tener un botón de paro. Control de velocidad de un motor. En prácticas previas ya hemos visto cómo es el control de velocidad de un motor, pero vale la pena recordarlo. La velocidad en un motor asíncrono, que es el que estamos manejando, se representa con la siguiente fórmula, donde nos dice que esa velocidad es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. El variador de frecuencia, como dice su nombre, se va a encargar de justamente modificar este valor de frecuencia. Con este mismo podemos manipular la velocidad del motor, ya que la frecuencia y la velocidad son directamente proporcionales.
Aplicando esta fórmula en los valores que a nosotros nos interesan de velocidad, podemos ver lo siguiente. Primero que todo, despejamos la frecuencia de la fórmula, lo cual nos da que la frecuencia es igual a la velocidad del motor, la velocidad que queremos, multiplicada por los polos entre el 120, que es una constante. Para obtener una velocidad de 1200 revoluciones ocuparemos una frecuencia de 40 Hz. Para la velocidad de 1745 aproximadamente 58 Hz. Y por último, para una velocidad de 220 revoluciones por minuto ocuparíamos de 7.33 Hz. Cabe notar que en la frecuencia número 2, es decir, en la de 1745, esta es la frecuencia máxima que posee nuestro motor analizando la placa de datos, por lo que en realidad usaremos 60 Hz para alimentarla. Salidas analógicas. Las salidas analógicas que manejaremos serán mediante voltajes de 0 a 10. El PLC que vamos a utilizar va a ser un S7 1200 que tiene una CPU 1214, aunque aquí se nos presenta una cuestión, y de que este PLC no posee por sí mismo salidas analógicas, por lo que tendremos que acompañarlo con un módulo de salidas analógicas. Este módulo será el SM1232. Ahora, para la conversión de frecuencia a voltaje, tenemos que plantearnos lo siguiente, y es que si nuestra frecuencia máxima es de 60 Hz, esto significa que debe poseer su voltaje máximo, es decir, 10 voltios. Con esto en mente ya podemos hacernos a la norma de que el voltaje es el equivalente a la frecuencia dividida entre 6. Y con esto podemos hacer los cálculos para cada una de las frecuencias que ocupamos para nuestras velocidades. Y con esto tenemos que 40 Hz equivaldrían a 6.66 voltios, 58 Hz equivaldrían a 9.69 voltios y 7.33 Hz equivaldrían a 1.22 voltios. Para realizar las conexiones necesarias en esta práctica, nos vamos a basar en este diagrama de conexión. En este diagrama de conexión podemos notar que en la sección de fuerza tenemos un disyuntor de seguridad, seguido por un variador de frecuencia alimentado a 220 voltios. Y por último, este variador de frecuencia alimenta un motor. En la sección de control, en cambio, tenemos un PLC, además de las bornes de control del variador de frecuencia. En el PLC tendremos todas las funciones necesarias para cumplir con los tres modos, al igual que el paro del sistema, como nos lo pide la práctica. En las conexiones de aquí abajo podemos ver cómo es que el PLC va a controlar la entrada de paro, de giro horario y de giro antihorario. Además de ello, el PLC mediante el módulo 1232, es decir, el de salidas analógicas, conecta la salida analógica hacia la entrada analógica del variador, y así es como va a manipular la frecuencia. Además de ello, hay conexiones mandatorias como lo son las líneas, el voltaje de 10 voltios y por último tenemos el HMI. Como se puede notar en la sección de control, el PLC no tiene botones conectados, y es de que en vez de conectarle botones, nosotros estamos haciendo uso de un HMI para que tome el rol de los mismos. El HMI nos va a permitir controlar el arranque, paro, dirección de giro y elegir uno de los tres diferentes modos de arranque. Y así es como se realizarían todas las conexiones necesarias. Ahora, comenzando con la programación que se va a llevar en el PLC, lo primero que se debe realizar es elegir los componentes que se van a emplear para esta programación. En este caso, el PLC 1214 ACDC Relay y el módulo de salidas SM 1232. Aquí se puede elegir en la sección que se encuentra a la derecha al elegir los componentes. Y para ver qué salidas analógicas va a manejar el módulo de salidas, se tiene que ir a general, a Q2 y aquí podemos ver las dos salidas que maneja, aunque en nuestro caso solo emplearemos una de ellas, la salida 96. Con respecto al código, aquí podemos ver la tabla de variables que vamos a emplear. Esta tabla contiene desde las entradas que nos pueden ayudar a seleccionar el modo en el que va a funcionar el sistema, el sentido, el encendido y también las variables relacionadas con las salidas analógicas que nos brindará el módulo. Estas salidas analógicas van a ser normalizadas a fin de que el PLC entienda qué
queremos que nos dé. Además de ello, el main de nuestro código está conformado por dos segmentos. En el segmento número 1 tenemos el seleccionador de tiempos. En el seleccionador de tiempos, en base a qué entrada le pidamos, es decir, a qué modo escojamos, nos va a dar un tiempo y una velocidad de revolución. Y ahora en el segmento número 2 es el segmento de control de máquina. En este segmento vamos a controlar entradas de paro, arranque y sentido de giro, y así el PLC nos dará como salida analógica que se va a comunicar directo al variador, y así el variador va a recibir en sus entradas si debe de girar en X o Y sentido o si debe estar encendido o apagado. Ahora, con respecto a nuestro bloque seleccionador de tiempos, los primeros tres segmentos del mismo van dedicados a una función muy similar, y es básicamente escoger uno de los tres modos de tiempo. Una vez seleccionamos, por ejemplo, el tiempo número 1, lo que va a hacer nuestro sistema es guardar la variable tiempo y la variable revoluciones pertenecientes a T1 y revoluciones 1. Igualmente lo mismo con los segmentos 2 y 3, no más que con los tiempos 2 y 3 correspondientemente. En el siguiente segmento tenemos un bloque de seguridad, el bloque de motor operando. En este segmento evaluamos si el motor está en operación y de ser así se activa la variable motor operando. Este bloque lo que hace es que mientras el motor esté en funcionamiento no puedes activar otros tiempos. Y esto va a impedir que si alguien le pica a varias funciones a la vez se interrumpa a sí mismo el motor, sino que una vez se selecciona una función se va a mantener ahí. Los últimos dos segmentos del bloque seleccionador de tiempos van dedicados a la normalización y a los tiempos de encendido del motor. Con respecto a la normalización, iniciamos normalizando la variable revoluciones, y es que de la variable revoluciones podemos tener tres posibles valores, entre 0 y 1745. Entonces de lo que se va a encargar este bloque es de convertirlo de un valor de 0 a 1. Esto nos puede dar un valor como si fuera porcentual, y este mismo valor de salida normalizada es el que vamos a emplear aquí, y es de que las salidas analógicas no se manejan de 0 a 1, sino que se manejan de 0 a 27.648. Entonces lo que vamos a hacer con ese valor de 0 a 1 lo vamos a escalar a justamente de 0 a 27.000 y tantos, y nos va a dar de salida las revoluciones que ocupa. Es decir, este valor de aquí ya es el valor que vamos a emplear para la salida analógica y nos va a dar como salida el voltaje que vamos a necesitar. Lo último que nos queda pendiente es justamente hacer funcionar esta salida. Para ello vamos a usar el tiempo del modo que se haya seleccionado y vamos a mantener el sistema encendido durante ese tiempo, brindándonos en la salida analógica el valor que calculamos en el segmento 6. Y así es como funcionaría el sistema en este bloque. La otra función que posee nuestro main es el bloque de control de la máquina. En el bloque de control de la máquina nos encargamos de encender o apagar el motor, el darle una dirección de giro y con esa dirección de giro dirigir a las salidas para que den energía correspondientemente al variador. En el segmento 2 tenemos una medida de seguridad, y es de que si se seleccionó un modo de giro, el otro se resetea inmediatamente, esto para prevenir que dos modos de giro anden activos simultáneamente. Y ya en el segmento 3, en base al modo que se haya seleccionado de giro, se brinda al PLC la salida correspondiente. Así es como el PLC desde sus salidas le daría al variador el sentido de giro al que debería estar activo. Y así es como funcionaría nuestro sistema en esta sección. Por último, respecto a nuestro código en el PLC, está la interfaz humano-máquina, y es de que vamos a controlar el HMI KTP700. Para ello creamos una interfaz la cual nos dé los botones necesarios para trabajar con este sistema. Entre los botones que colocamos fueron el arranque, el paro, los dos sentidos de giro y los tres modos de funcionamiento que nos pide la práctica. La manera de controlar este sistema es muy sencilla, simplemente le damos arranque, elegimos uno de los dos sentidos de giro y uno de los tres modos de funcionamiento, y cuando se haga eso, inmediatamente el PLC empezará a brindar las salidas necesarias al variador de frecuencia para que éste ya haga el funcionamiento que justamente se tiene planeado en base al modo que se haya seleccionado.
Lo primero que se tiene que realizar es armar el circuito, es decir, unir los componentes entre sí. Esto para que el PLC, el variador de frecuencia y el HMI puedan tener comunicación. Aquí se puede ver el PLC junto al módulo de salidas y aquí se ve cómo es que el cable Ethernet viaja y llega hasta el panel de control de la pantalla HMI y aquí se ve cómo es la interfaz de la pantalla. Y sí, ese soy yo. Lo primero es hay que reiniciar de fábrica. Para eso nos vamos al P10, OK, y lo colocamos en 30. OK. El siguiente es P970. Le das y lo pones en 21. Esto va a resetear a los valores de fábrica. Te va a preguntar 60 o 50 Hz. Le diremos 60. Y ahora si nos vamos al menú, de default va a decir 5 Hz. Ahí está. Ahora que está reseteado de fábrica, pues tenemos que programarlo lo que nosotros querramos. Para comenzar, le vamos a decir el macro que va a manejar. El macro que nosotros usaremos para el control mediante control externo, es decir, el PLC, va a ser el CN007. Este mismo. Y lo siguiente que debemos de hacer es empezar a darle los datos respecto a nuestro motor. Consultamos en la hoja de datos de nuestro fabricante y vemos que el primer comando que hay que ejecutar es el P100. El P100 es el respecto a los Hz que manejamos, que en este caso son 60 Hz. Para ello seleccionamos el 2. Ahora el dato 304, el cual nos ayuda con la tensión nominal. Nuestro motor es de 220 voltios. 305 es el amperaje del motor. El nuestro es de 3.2 amperios, así que lo dejamos así. 307 es los caballos de fuerza, es de un caballo de fuerza o básicamente 750 watts. El 8 es la eficiencia, el factor de potencia que va a ser de 82. El 10 es la frecuencia, que va a ser de 60 como lo hemos declarado antes. Y por último el 11 es la velocidad nominal, que si no mal recuerdo es de 1745. Y esto sería todo respecto a los datos del motor. Por si acaso apagamos y esperamos que se apague para que se reinicie. Ahora simplemente esperamos a que todos los componentes estén activos, sobre todo el HMI. Y ya podemos empezar a manejar el motor. Arranque, horario, 20 segundos. Lo último que realizamos referente a la práctica es probar los 3 diferentes modos de funcionamiento para verificar si en efecto nos dan los RPM esperados. Como podemos ver, en el primero sí nos está dando las 1200 revoluciones. Hay cierto margen de ruido, pero es normal, dado por la naturaleza de las salidas analógicas como propiamente por la mecánica del propio circuito. Ahora, con el siguiente modo, en este debe de llegar a su velocidad máxima, una aproximada de 1745 revoluciones. Como se puede ver, llega a las 1800 inclusive, aunque hay que tener en cuenta algo, y es que el tacómetro también tiene cierto margen de error. Y por último es en la prueba más lenta, con solo 220 revoluciones por minuto. Y esto sería todo referente a este reporte de práctica. Muchas gracias por su atención.